¿Estás listo para enfrentar el terror en cada curva? Bienvenido a El Aullido del Motor. La sombra en el bosque. Era una noche oscura, casi sin luna, cuando Carlos y Marta decidieron tomar el atajo que cruzaba el espeso bosque para llegar más rápido a su casa. Habían pasado ya varias horas viajando por la carretera principal, y la idea de llegar pronto los hacía sentirse más tranquilos. Pero la carretera principal, que solían tomar siempre, estaba cerrada por trabajos de mantenimiento. Había un letrero que indicaba un desvío, y ellos decidieron tomarlo, a pesar de que ya era tarde y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. «Es solo un bosque», dijo Carlos, tratando de restar importancia a las leyendas, mientras Marta lo miraba, sin poder evitar sentirse incómoda. El viento soplaba con fuerza, y el crujir de las ramas parecía más intenso de lo normal. A lo lejos, podían oírse algunos sonidos extraños, como si alguien estuviera caminando entre los árboles, pero Carlos no parecía inquietarse. Marta, sin embargo, sentía una presión en el pecho, una sensación extraña, como si algo los estuviera observando. El camino que tomaron estaba flanqueado por árboles tan altos que apenas se veía el cielo, y las sombras parecían alargarse más de lo normal, como si la oscuridad misma se estirara para envolverlos. Cada paso que daban parecía llevarlos más adentro de un lugar desconocido, de un territorio donde el tiempo parecía haberse detenido. Al principio, el crujir de las hojas bajo sus pies era lo único que rompía el silencio, pero a medida que avanzaban, Marta comenzó a notar algo extraño. El aire se volvía más frío, mucho más frío de lo que debería. Era como si la temperatura hubiera caído repentinamente, y el vapor de su aliento se hacía visible en el aire. Carlos, al notar que Marta se tensaba, intentó calmarla. «Es solo un poco de frío, Marta. Nada de qué preocuparse. Este bosque está lleno de leyendas, pero nada de eso es cierto. Solo son historias para asustar a los viajeros». A pesar de las palabras tranquilizadoras de Carlos, Marta no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. En la lejanía, las sombras parecían moverse, como si las figuras dentro del bosque estuvieran observándolos. Cada vez que Marta giraba la cabeza, sentía que algo la estaba siguiendo, y cuando miraba rápidamente hacia atrás, no había nada. Solo el vacío negro del bosque y el eco de sus propios pasos. De repente, algo inusual ocurrió. Una sombra se movió rápidamente entre los árboles. Marta la vio, clara y nítida, un contorno alto y oscuro que se deslizaba de un lado a otro con rapidez. No era un animal, no era algo natural. Era una figura humana, pero no completamente formada, como si estuviera hecha de sombras vivientes. «¿Lo viste?», preguntó Marta, casi en susurros, temerosa de que la sombra pudiera escucharla. Carlos se detuvo y miró en dirección al movimiento, pero no vio nada. Al principio, pensó que tal vez había sido producto de su imaginación. «Solo fue el viento, Marta», dijo, tratando de tranquilizarla, aunque su voz sonaba más nerviosa de lo normal. Pero Marta no estaba tan segura. Su corazón latía con fuerza, y el miedo comenzaba a apoderarse de ella. La sensación de que no estaban solos se hacía más intensa a cada paso que daban. Y entonces, sucedió algo aún más extraño. Escucharon un susurro. Era bajo, casi inaudible, pero lo suficiente como para que Marta se quedara helada en el lugar. El susurro parecía provenir de todas partes, de los árboles, del viento, de la tierra misma. «Vuelvan, no sigan», decía la voz, tan suave que apenas podían entender las palabras. Carlos intentó reírse, para calmar a Marta, pero el susurro se intensificó, volviéndose más claro, más urgente, hasta convertirse en un grito lejano y aterrador. «Vuelvan, no sigan», gritaba la voz, ahora como un eco en sus oídos. «Esto no es normal», dijo Carlos, con una expresión de preocupación creciente. De repente, una figura apareció entre los árboles, como una sombra alta y delgada, de contornos indefinidos. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural, como dos llamas que ardían en la oscuridad. La figura no se movía, solo los observaba desde la distancia, inmóvil, pero con una presencia tan fuerte que parecía llenar el aire. Carlos y Marta se quedaron mirando, paralizados. El miedo los envolvía,
y ninguno de los dos podía apartar la vista de esa figura que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. «Carlos», dijo Marta, con voz temblorosa. «¿Qué es eso?». Carlos tragó saliva, su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no podía. La figura comenzó a moverse, flotando sobre el suelo, deslizándose hacia ellos sin emitir un solo sonido. Su presencia parecía enfriar el aire a su alrededor, haciendo que el entorno se volviera aún más sombrío y opresivo. Cuando la figura estuvo a pocos metros de ellos, Marta sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies, como si el mismo bosque estuviera absorbiéndolos. La figura levantó una mano hacia ellos, y un sudor frío recorrió la espalda de Marta. Un suspiro profundo resonó en el aire, y en ese momento, el miedo los paralizó por completo. Ya no podían moverse, ni gritar, ni siquiera respirar. La figura susurró, y sus palabras hicieron eco en sus mentes. «Vuelvan, nadie puede escapar». El aire se espesó, como si una fuerza invisible los estuviera presionando, acercándose cada vez más. La sombra no los tocó físicamente, pero su presencia era tan abrumadora que ambos sintieron que iban a desvanecerse, como si estuvieran perdiendo su humanidad. Y entonces, como si la oscuridad misma los hubiera engullido, la figura desapareció en un parpadeo. El aire volvió a la normalidad, pero la sensación de terror no desapareció. Cuando Carlos y Marta pudieron moverse nuevamente, corrieron sin mirar atrás, hasta que finalmente llegaron a la entrada del bosque. El sonido de sus pasos retumbaba en la quietud, y el corazón de ambos latía tan fuerte que parecía que podría explotar en cualquier momento. Al llegar a su casa, agotados y aterrados, se asomaron por la ventana, esperando ver algo familiar que les diera algo de paz. Pero lo único que vieron fue la oscuridad del bosque. Y en el borde de la oscuridad, unos ojos brillaban. Miraban, observaban. Esperaban. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Carlos ni a Marta. Algunos dicen que fueron víctimas de la sombra del bosque, que sigue esperando a los que se atreven a cruzar su territorio. Otros aseguran que aún, en las noches más oscuras, se puede ver una figura delgada y sombría desplazándose entre los árboles, esperando a que alguien más se acerque.